¿Qué tal? Nuevamente gracias por seguirnos. Fernando, continuando con tus explicaciones tan profundas acerca del contenido de esta ley, en el artículo 4 la redacción parece muy simple, pero creo yo que lleva un contexto mucho más profundo. Dice la ley que la aplicación de la ley de adquisiciones se hace sin perjuicio de lo que disponen los tratados. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Exacto. Básicamente está atendiendo este artículo a lo que a nosotros que estudiamos derecho nos enseñan prácticamente en el primer semestre, que es la jerarquía del orden jurídico. Y aquí lo que hace la ley es reconocer que por encima de la misma se encuentran los tratados de libre comercio. Y sobre todo, y en lo particular, pues, los que tienen el llamado capítulo de compras de gobierno o de compras gubernamentales. Esto es, para efectos de nuestra contratación de arrendamientos, de bienes, de servicios, los tratados que se relacionan con nuestra materia son los que tienen precisamente ese capítulo de compras de gobierno. Ajá, porque tenemos otros tratados de libre comercio que no tienen ese capítulo. Entonces, ese mucho gusto no nos interesa. Ahora, en el caso que estoy mencionando, es importantísimo dejar claro que por arriba entonces de lo dispuesto en precisamente la ley, está lo que disponga precisamente este grupo de disposiciones internacionales que ha suscrito con distintos países México, ¿no? Y en donde hoy día tenemos más o menos entre 52 y 54 países socios mencionados en esos tratados bilaterales o multilaterales. Esto es importantísimo porque muchos entes públicos pierden de vista de que para aplicar la ley, si ese procedimiento de contratación está arriba de los montos determinados en los tratados de libre comercio que se llaman los umbrales, el procedimiento tiene que ser internacional bajo la cobertura de tratados en la medida que el ente público que ya va a llevar a cabo el procedimiento esté mencionado, listado, su nombre y apellido en precisamente ese tratado, ¿correcto? De tal suerte que muchas personas, servidores públicos que no conocen los tratados internacionales, pues caen en errores en cuanto al carácter del procedimiento, en cuanto a cuáles son las implicaciones que deben de cumplirse para permitir la participación de los socios. Algunas personas creen incluso que se le da ventaja a esos socios, cuando eso no es así. Lo que sí sucede es que se le da un trato igualitario, como si fueran mexicanos, ¿correcto? Entonces, básicamente entonces esto nos deja muy claro que si llegara a haber una discrepancia entre lo que dispone un tratado y lo que dispone la ley, dispondremos, ¿verdad? Tendremos que disponer de aplicar lo que dispone la norma superior. La norma superior. Ahora, el artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Constitución. Eso quiere decir que el artículo 134 prevalece sobre los tratados de libre comercio. Sí, definitivo. Así es. Okay. Sí, sí. Pero en este tenor, básicamente el artículo 4 lo que establece es la prelación o importancia entre la ley y los tratados. Y los están tratados. por arriba. De hecho, tenemos una disposición en la ley, en el artículo 65, que se indica que las inconformidades Sí, deben de presentarse en un plazo, un término máximo de 6 días hábiles. Y sin embargo, los tratados internacionales establecen que son 10 días hábiles. 10 días. Por eso, en el reglamento de la ley se hace la puntualización, para dejar claro que, bueno, la ley en términos generales estableció 6, pero realmente para este tipo de procedimientos son más días. Estamos hablando de que, por ejemplo, Tratado de Libre Comercio con Norteamérica, Canadá y Estados Unidos. Las empresas para venderle al gobierno, ¿pueden vender desde allá estando aquí o tienen que instalarse aquí en México para participar? No. Esa es precisamente una de las ventajas que dan los tratados de libre comercio. ¿No? O sea, no tienen que poner una negociación en México para poder participar, ¿no? Participan con la empresa de extranjera y pueden ganar un procedimiento y colón y colorado. Y mandarle al ente público los bienes o servicios contratados. Es correcto. De hecho, en este tipo de procedimientos internacionales, sean abiertos o bajo la cobertura de tratados, el ente público, por ejemplo, tiene que poner que Incoterm, que término internacional de comercio, es el que va a decidir que se cumpla para la entrega, por ejemplo, de esos bienes, para quién paga el transporte, quién paga los impuestos de importación, exportación, ¿no? Que es para lo que sirven estos Incoterms. Sí, porque ahí vienen determinadas las fracciones arancelarias que se van a... Bueno, las fracciones ya es dependiendo del bien, ¿no? Estos Incoterms básicamente para determinar, repito, esos 3 aspectos básicos. Es quién paga los seguros,
quién paga los impuestos de importación y exportación según sea el caso, y quién en un momento dado tiene que pagar los transportes dependiendo del lugar en el que se entreguen esos bienes. Exacto. Correcto. Pues Fernando, muchas Muchas gracias. gracias, quedó claro. Y pues bueno, los esperamos en la siguiente. Hasta luego. Gracias.